Hoy, hermanos, es un día especial en nuestra patria, el aniversario de la independencia de México. Es algo maravilloso la libertad que tenemos como país. Ciertamente seguimos teniendo algunos problemas como nación, y sin embargo, hablar de libertad en el plano cristiano es hablar de algo más hondo y más profundo. Si no tienes la libertad interior, ¿qué otra libertad esperas poder tener? Son palabras de Arturo Graf, escritor y poeta italiano. La libertad es un derecho fundamental de todo ser humano. Y como les decía hace unos momentos, celebramos el 209 aniversario de la independencia de México. La historia, que espero que la mayoría la conozcamos, por lo menos de una manera general, aunque debiéramos conocerla mejor. Hablamos de un pueblo que estaba cansado de estar sometido al yugo de esclavitud español, y el pueblo decide hacer algo al respecto. La lucha por la independencia duró 11 años prácticamente. Pero hermanos, la Biblia también nos habla de libertad. Y la libertad de la cual habla la Escritura es algo mucho más profundo, porque es una libertad espiritual que una persona puede llegar a experimentar solamente a través de Cristo. Esta tarde, en este día, hemos cantado de la libertad. Todos nuestros cantos fueron enfocados hacia ello, hacia la gracia de Cristo, hacia el sacrificio de nuestro Señor y Salvador. Y nos da un gozo tremendo poder decir que somos libres. Y yo te pregunto, ¿pero entiendo realmente o entiendes realmente de lo que se trata la libertad? ¿De qué somos libres? Hoy quiero hablarte de tres cosas: libertad, legalismo y libertinaje. Vamos a tocar estas tres cosas de manera puntual, porque hay algo que necesitamos tener claro en nuestra mente, hay algo que debe estar en nuestro corazón, impregnado de una manera maravillosa, algo que nunca lo perdamos de vista. ¿De qué fuimos hechos libres? Bueno, hermano, de una manera sencilla fuimos libertados del pecado. De eso fuimos hechos libres. Y a lo mejor nosotros no hemos analizado la condición tan terrible que teníamos bajo el pecado, pero vale la pena que lo volvamos a revisar, porque el pecado realmente esclaviza. Mira, abre tu Biblia en Juan capítulo 8, versículo 34. Tenga a la mano su Biblia, porque necesitamos estar leyendo varios pasajes. Juan 8:34 dice: Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y en este pasaje Jesús está dejando en claro que el pecado esclaviza. El pecado se vuelve nuestro Señor, el pecado se vuelve aquel a quien le obedezco sin oponerme. Romanos 6, versículo 16. Abra también allí su Biblia, por favor. Romanos 6, 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Una vez más Pablo dice: si tú te sometes al pecado, vas a ser esclavo del pecado. Por naturaleza, hermano, nos convertimos entonces en esclavos del pecado. Ahora, ¿y cómo debemos entender la idea de pecado o el término pecado? Literalmente, hermano, el término pecado significa errar al blanco. Y es muy interesante, porque eso marca una realidad. La realidad es que sin Cristo, por más que te esfuerces, siempre vas a fallar. Siempre. Es decir, por más que intentes liberarte del pecado por tus propios medios, con tus propias ideas, vas a terminar errando al blanco. Vas a terminar, hermano, haciendo algo que nunca va a ser suficiente para acabar con tu pecado. Y es que, hermanos, también en nuestro interior no está el deseo de obedecer a Dios. Revíselo bien, pero sin Cristo, sin la actividad del Espíritu Santo en nuestro interior, en nuestra mera naturaleza humana, no reside el deseo de agradar a Dios. Es más, es todo lo contrario. En nuestra naturaleza hay una inclinación hacia lo malo y a deleitarse haciéndolo.
Porque el pecado, hermano, finalmente es bastante placentero. El pecado, hermano, exacerba mis emociones, mis sentimientos, todo eso de tal manera que yo siento que lo que estoy haciendo es, ¿cómo puede ser malo? Mira qué bien me siento con esta droga, mira qué bien me siento con esta bebida, mira qué bien me siento con esta mujer o con este hombre. Y entonces, hermano, de tal manera que yo vivo esclavo del pecado y solamente Cristo puede hacerme libre de ello. El pecado, hermano, tiene que ver con todas esas prácticas que el apóstol Pablo enumera en los siguientes pasajes. Gálatas capítulo 5, por favor. Gálatas 5 a partir del versículo 19, que dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y note esto, y cosas semejantes a estas. ¿A cuáles? A todas las que se mencionaron, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Cuando dice los que practican, quiere decir aquellas personas que están envueltas en estas cosas de manera continua, es decir, que están esclavizadas por ellas. Colosenses capítulo 3, por favor, también. Vamos a leer algunos versículos que están ahí. En primera instancia, leamos el versículo número 5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Versículo 8. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Es decir, hermano, que todas estas cosas es donde nosotros expresamos nuestro pecado. Obviamente también habríamos que hablar de la amargura, habríamos que hablar del resentimiento, tendríamos que hablar de la rebeldía. Hermano, la lista es tan extensa que realmente Pablo no está pretendiendo abarcarlo todo, sino darnos una buena idea de qué se trata el asunto del pecado en nuestra vida. Todas estas cosas, hermano, son pecado. Y yo no puedo justificarlas diciendo es que así soy. No, hermano, si así es usted, usted tendría que cambiar. Y el cambio solamente puede venir a través de Jesucristo. Voy a insistir en eso. Pero el pecado también tiene que ver con el hecho de que aunque tenemos una conciencia de Dios, decidimos no acercarnos a Dios o decidimos buscar a Dios como a nosotros nos parece, pero no como Él lo establece en su palabra. Y entonces, hermano, este es un acto de rebeldía contra Él. ¿Por qué? Porque decido no buscarlo. Porque decido que yo tengo la mejor solución, o yo quiero tener un Dios que se acomode a lo que yo quiero. Por eso es que la gente dice, yo no creo que Dios. ¿Por qué? Porque quiero tener un Dios que me satisfaga, un Dios al que yo pueda manejar, un Dios al que yo le pueda decir, Señor, que esto no sea pecado, pero esto sí. Vamos, es como si y a mí me encantaría que lo que engordara fuera el brócoli y no la nieve. Pero no es así. Entonces, hermano, yo no puedo manipular a Dios. El pecado, hermano, llega a gobernar nuestra vida de tal manera que podemos terminar y hemos terminado y terminamos haciendo cosas terribles. Romanos capítulo 6, versículo 19, por favor. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Lo que me llama la atención de ese pasaje es que dice para servir a la inmundicia y a la, ¿qué dice, hermano?
y a la iniquidad. Es decir, Pablo, hermano, es realista. Nosotros, hermanos, sin Cristo estamos involucrando nuestro cuerpo, todo nuestro ser. Vamos, Pablo no se refiere solamente al exterior, con eso se refiere a toda la persona. Nos estamos involucrando en cosas inmundas. ¿Sabes cuál es una buena figura de la inmundicia? No se vaya a ofender ni a sentir mal, el vómito. Mira, hay un pasaje en Pedro que dice: les ha acontecido lo que dice aquel proverbio, el perro vuelve a su vómito. O sea, el perro que se vuelve a comer su vómito. Eso es inmundicia. Y eso es lo que hacíamos cuando estábamos gobernados por el pecado. Estábamos sirviéndole a la inmundicia. Se lo pongo en mis propias palabras, nos estábamos comiendo nuestra inmundicia. Pastor, eso es muy exagerado, es muy brusco. No, hermano, así es la vida sin Cristo. O no me diga que sin Cristo usted la pasaba a todo dar. Hermano, usted y yo sin Cristo íbamos derecho al infierno. Teníamos boletos sin regreso, hermano. Estábamos yendo a la muerte eterna. ¿Por qué? Porque el pecado me coloca bajo el castigo divino, me coloca bajo la condenación eterna. Mira lo que dice Romanos ahí en el capítulo 6, en el versículo 21. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Versículo 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿No te parece esto maravilloso? Saber de lo que fui librado. Saber que de haber seguido en mi pecado, hermano, me esperaba un destino terrible. Por eso yo te digo en esta tarde que yo necesito pensar de que he sido libre. Y he sido libre, hermano, de mi pecado. Pero tengo que entender cuál era mi condición bajo el pecado para disfrutar de mi libertad. Para disfrutar de lo que Cristo en su amor y con su muerte en la cruz y de pura gracia hizo por cada uno de nosotros. Juan 8:32. Yo estoy seguro que se lo sabe de memoria, pero en este momento no lo recuerda. Mejor búsquelo. Dice así Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esta es una bendición. Por medio de Cristo tengo la solución a mi pecado. Por medio de Cristo soy libre, verdaderamente libre. Y cuando dice conocer la verdad, se refiere a que Jesús es la verdad, pero se refiere a la verdad también que Él ha proclamado y que nosotros la tenemos en su palabra. De tal manera, hermano, que entonces es una maravilla saber que ya no tengo que seguir sujeto a mis inclinaciones ni a mis impulsos, que no tengo por qué obedecer al pecado, porque Cristo me ha hecho libre. De eso se trata la libertad. No me hizo libre para volverme a enredar en mis mismos pecados, ni en otros tampoco, obviamente. Me hizo libre, hermano, para no ser sometido en esclavitud por el pecado, por esa naturaleza mía. Porque ahora el Espíritu Santo me da la libertad y el poder de ir en contra de mi naturaleza, es decir, de dominarla. Por eso tenemos dominio propio para no terminar haciendo lo que no debo hacer, ni diciendo lo que no debo decir. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6, versículo 6, dice de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Y mire lo que dice allí: a fin de que no sirvamos más al pecado. Versículo 11: así también vosotros consideraos muertos al pecado. ¿Está escuchando eso? Pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Notas eso? No reine.
Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: no le permitas al pecado que tenga control. Y si lo está diciendo es porque él está afirmando que ahora, por medio de Cristo, yo tengo control sobre el pecado. Usted puede decidir con Cristo no pecar. El pecado no tiene por qué dominarte. Eso, hermanos, de que es que la carne es débil. No, hermanos, será lo único fuerte que tiene, porque hay gente que está involucrada en cosas terribles. Entonces, no, hermano, yo no tengo por qué vivir dominado por el pecado si Cristo me ha hecho libre. Tengo poder para dominar el pecado en el nombre de Jesús, por medio de su Espíritu. Sigamos leyendo, versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pablo sigue insistiendo? No presentes tu cuerpo para lo malo. Otra vez, tú puedes decidir no presentar, no hacer aquello que le desagrada a Dios. Tienes ese poder. Sigo leyendo. Sino presentaros vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14, quiero que lo lea conmigo. Lo leemos, hermano, dice así: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Excelente. La gracia obra de tal manera que el pecado no tiene que ser tu señor. ¿No le parece que esa es una buena noticia? O sea, pastor, que yo no tendría por qué estar haciendo lo que hago exactamente, ni reaccionando como reacciono exactamente. O sea, pastor, que yo no estoy irremediablemente sujeto a pecar. No, porque Cristo te ha hecho libre y su gracia es suficiente. Su muerte en la cruz es suficiente para que tú no tengas que ceder a nada que le desagrade al Señor. Estas son buenas noticias, créame. Entonces, hermano, el pecado no tiene más poder ni autoridad sobre nosotros. La obra de Cristo es suficiente y es efectiva, que nos da el poder para rechazar el pecado, para decirle que no, para impedir que vuelva a tener dominio sobre nosotros. Mis impulsos, aquellos vicios, las malas palabras, los hechos vergonzosos, la amargura, el resentimiento, la rebeldía, todo eso no tiene por qué volver a esclavizarme como un día lo hicieron. Gálatas capítulo 5 versículo 1, abra ahí su Biblia. Gálatas 5:1, que dice de la siguiente manera: estad pues firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. Y luego, ¿qué dice, hermano? Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Se trata de que te mantengas firme en lo que ya hizo Cristo en la cruz. Él ya te dio la libertad, quédate allí. No seas como los niños. Si conoces los niños que le dicen quédate aquí, ¿y qué hace el niño? Se va para otro lado. Le dices a tu esposa aquí te espero, y no está allí. O sea, no sé si a ustedes les pase, pero por ejemplo, cuando yo salgo de compras con mi esposa, cuando podemos salir de compras nosotros vamos a Laredo, ocasionalmente. O sea, si se me pierde en una tienda, no voy a comer y hago cosas así, porque me voy a tardar como 3 horas en encontrarla, ¿no? Se desaparecen, son como una abducción. Sí, que es una abducción, o sea, como que viene un ovni y se lo lleva a otro lado, a otro departamento del mismo mall, ¿verdad? El caso es, hermano, que usted y yo tenemos que mantenernos firmes en lo que Cristo ya hizo. Claro, requiere esfuerzo, requiere dedicación, como todas las cosas, pero tenemos la ayuda maravillosa del Espíritu Santo en ello. Por eso dice Pablo, quédate ahí donde eres libre, ahí quédate. ¿Para qué te sometes otra vez a estar esclavo? Ya basta de eso. Algo similar dice Hebreos 12:1, dice que nos despojemos de todo peso y de pecado que nos asedia. Es decir, ya échalo de ti. Ya no permitas que te siga asediando el pecado. Entonces, hermano, de esto se desprende que aunque tengo libertad, no significa que el diablo dejará de insistir
despertando a mi carne hacia el pecado. El diablo va a seguir molestándolo. Por esa razón, hermano, también la misma palabra de Dios nos da la clave para resistir esto. Así que, hermano, quiero que ahora abra su Biblia en Gálatas 5, versículo 16. Mira lo que dice. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Y qué, hermano? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Cuando andas en el Espíritu, nunca vas a poder satisfacer los deseos de la carne. Nunca. Porque el Espíritu, la presencia de Dios, tu comunión con Dios, tu relación con Él llega a ser tan fuerte que la carne pierde su debilidad. Una vez alguien dio un ejemplo de dos perros. Un perro es lo espiritual y el otro perro es lo carnal. El que esté más fuerte es al que alimentes. Al otro lo tienes que matar de hambre. O sea, yo tengo que estar con lo espiritual. Y si yo alimento eso en mi vida, si yo lo fortalezco eso en mi vida, hermano, cuando venga lo carnal, no va a tener fuerza sobre mí. ¿Por qué? Porque entonces yo he estado cultivando una vida espiritual fuerte. Pero cuando no has estado cultivando una vida espiritual, hermano, entonces el Espíritu Santo trata de tomar algo de tu interior, porque Él es el que trae a nuestra mente su palabra. Pero como no lees su palabra, como no la estudiamos como realmente debemos estudiarla, entonces Él se mete, está ahí adentro. Y entonces, ¿sabes qué encuentra? Encuentra chistes groseros, encuentra que estás viendo la telenovela de Lucía Sombras. No, ese es como del 60, ¿verdad? Más o menos. Y estás viendo alguna cosa que no conviene y ¿sabes qué? Dice el Espíritu, ¿de dónde echó mano en tu vida? Si no cultivas tu vida espiritual, una comunión, una relación con Dios. Eso es lo importante, hermano. Que usted y yo forjemos una vida espiritual por medio del Espíritu Santo. En Efesios 4, hermano, a partir del versículo 22, el apóstol Pablo dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. ¿Sabes qué significa eso? Significa que hay cosas a las que ya tengo que renunciar y tengo que dejar. Y tengo, hermano, que vestirme de algo nuevo en mi vida por medio de Cristo. Es decir, hermano, que si usted decía palabrotas, ahora honre a Dios con sus palabras. Eso es lo que se refiere, me despojo del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de la carne y me visto del nuevo hombre que está hecho conforme a la justicia de Dios. Y entonces me despojo de cosas, pero a la misma vez me pongo algo. Hermano, me quito mi ropa vieja o la ropa que ya no me queda, o a lo mejor usted ya no le queda la ropa. El caso es que se la quita y lo que hace es ponerse aquello que ahora le corresponde. Una vestidura nueva, santa, delante de Dios. Y de esa manera la carne nunca volverá a tener autoridad sobre usted. No se trata solamente de decir, te reprendo, carne mía, o de que agarre un látigo y se esté flagelando. No, no se trata de eso. Piensa, hermano, que si usted cede a la carne, finalmente va a pecar. Indudablemente va a pecar. Pero mire, aún ahí la gracia de Dios es tan maravillosa que dice la Escritura en 1 de Juan 2:1: y si alguno de vosotros hubiere pecado, ¿qué, hermano? Abogado tenemos para con el Padre. Y en 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero eso, hermano, es la excepción. Es decir, no se espera que yo tenga una vida de pecado. Yo puedo definitivamente llegar a pecar, puedo llegar a ofender al Señor, pero no con la intención de hacerlo. ¿Correcto? Pero otra cosa es vivir envuelto en el pecado regularmente. Para terminar este punto, hermano, la libertad conlleva el deseo de agradar a Dios viviendo una vida de santidad delante de Él. ¿Lo escuchó bien? La libertad conlleva un deseo de agradar a Dios y de vivir en santidad delante de Él. Porque misericordia entendida es santidad deseada. Si ya entendí que alguien tuvo misericordia de mí,
si ya entendí que alguien murió por mí en la cruz, que alguien rompió mis cadenas, que alguien me liberó de lo que me estaba atando, ¿cómo voy a menospreciar eso? De hecho, hermano, la expresión de nuestra libertad radica en nuestra obediencia a la palabra de Dios. Cuando soy libre, también por esa libertad decido vivir acorde con la palabra de Dios. Y eso es maravilloso. ¿Ahora entiende de qué fue libre? Y que puede seguir siendo libre y que debe seguir siendo libre y que usted no debe de ser esclavo. Usted no debe ser esclava de nada ni de nadie, solamente del Señor en todo caso. Ahora, hermano, en el ejercicio de esta libertad, maravillosa por cierto, podemos ir a dos extremos. Un extremo es el legalismo y el otro es el libertinaje. Sí, hermano, una vez que somos libres, si yo no entiendo en qué consiste mi verdadera libertad, como ya lo expliqué, en algún momento yo puedo extenderme hacia el legalismo o puedo extenderme hacia el libertinaje. Veamos primero el legalismo. El término legalismo no aparece en la Biblia. Este término se usa entre los creyentes para hacer referencia a un sistema de pensamiento que consiste en estas dos cosas principalmente. Número uno, enfatiza la letra y olvida el espíritu de lo escrito en la Biblia. Dicho de otra manera, tiene que ver con aplicar la Biblia con una intención que Dios nunca estableció ni pretendió. Como alguien lo dijo, obedece la letra, pero violenta el espíritu. Antes de mencionarte el número dos, déjame decirte qué trato de decir con enfatizar la letra y olvidar el espíritu. Cuando yo estaba en el seminario, el fin de semana no teníamos cocinera, cocinábamos los mismos estudiantes, lo cual era muy peligroso. Podías morir intoxicado. Y resulta que en alguna ocasión un compañero y a mí nos tocó hacer el desayuno y el desayuno programado era avena. Y entonces, pues como buen metodista me fui al instructivo, ¿no? ¿Cómo se prepara la avena? Nunca en mi vida había hecho avena. Ya estoy viendo. Y yo le decía, no, mira, es que hay que hacerle así. Y era un hoyón, o sea, no crea que era cualquier cosita, o sea, era una olla. Y yo vi, oye, aquí dice que hay que ponerle sal, le dije a este chavo. ¿Y por qué le ponemos sal? Y me dijo, no, pues es que la sal le da consistencia. Oye, pero ¿cuánta? Dije, no, pues échasela tú si quieres. Yo, se me hace que la sal no tiene nada que ver aquí, pues, la avena es dulce. No, hermano, no te preocupes, yo se la voy a echar. Y le echó sal. No, hombre, quedó aquello, hermano. No, el mar muerto nos venía corto. Estaba salada esa avena, pero a más no poder. La verdad, hermano, es que a mí me gusta mucho la avena. De hecho, yo preparo mi avena y nunca le pongo sal. ¿Qué trato de decirte? Que la sal no es necesaria en la avena. No. Si le pones sal o no le pones, no pasa absolutamente nada. Pero si no le pones avena, sí pasa. ¿Estás comprendiendo lo que es ir a la letra y olvidar el espíritu? La segunda cosa que tiene el legalismo, fomenta una vida cristiana, así como el crecimiento espiritual, basándose más en el cumplimiento de estrictas reglas que el mismo sistema inventa, aunque eso no los conduzca a una relación con su Salvador. Esto es muy interesante. Déjame hablarte bíblicamente del punto número uno, aunque ya di un ejemplo de la vida diaria. Mateo 12, por favor, a partir del versículo 9. Tenemos un encuentro de Jesús con algunos fariseos. Repito, Mateo 12 a partir del versículo 9. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo un día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre: extiende tu mano.
Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Se supone que la ley decía, hermano, que el día de reposo no deberías de hacer trabajo alguno. Y entonces estos hombres se fueron a la letra y cuestionaron a Jesús. ¿Es correcto sanar a alguien el día de reposo? Como si Jesús fuera a hacer un esfuerzo para ello. ¿Sí me explico? Y entonces ellos están yendo tanto a la letra que hasta se pierden. O sea, ¿puedo sanar a alguien el día de reposo? Es lo que están preguntando los fariseos. ¿Es lícito? Es decir, ¿es correcto? ¿Es conveniente? ¿Es adecuado sanar el día de reposo? Y entonces Jesús les da un ejemplo y les dice muy sencillamente: oye, si tu animal cae en un pozo, ¿a poco no lo vas a sacar? Realmente lo que estas personas habían perdido de vista es que el día de reposo se había establecido para que no hicieras cosas que te distrajeran de lo que era más importante. Y lo que era más importante era honrar a Dios, hacer lo correcto y hacer el bien a los demás. Pero ellos decían: no, es que no puedes hacer nada, ni siquiera lo bueno. Y a veces, hermano, cuando yo me voy a la letra, me pierdo realmente de entender cuál fue la intención que Dios tuvo, que el Señor tuvo para dejarnos su palabra, cosas bien establecidas, principios de vida que están ahí. Hermanos, se trata de no hacer trabajos ordinarios que no son necesarios para nuestra vida espiritual, pero no estaba, el día de reposo no estaba en contra, o no era para no sanar a los demás, sino para hacer lo correcto. Hay un ejemplo similar en Juan capítulo 5. Abres ahí tu Biblia, por favor. Juan 5, versículos del 8 al 10, que dicen así: Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Fíjate qué interesante. Hay un milagro impresionante delante de sus ojos. ¿Y qué es lo que vieron ellos? No te es lícito llevar tu lecho. Sí, es como si hubiéramos tenido este momento tan glorioso de adoración al Señor, maravilloso, y tú estás ahí en tu lugar y dijo: pero el hermano no trae bien acomodada la corbata. ¿Y eso qué? O sea, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el legalista, hermano, ve pecado y ve problema donde no lo hay. Y ese es un grave problema del legalismo. Porque el legalista, insisto, ve una violación a la palabra de Dios donde realmente no lo hay. Y ese es el problema de muchos creyentes que se vuelven hacia el legalismo y que tratan de establecer parámetros que realmente no son necesarios. Y es por eso, hermano, que entonces tenemos quienes condenan a otros por el tipo de ropa que visten. Si celebran la Navidad y se ponen arbolito de Navidad, son dignos de irse al fuego eterno, ¿no? Hay que mandarlos al infierno a todos ellos. Y hay quienes han levantado toda una doctrina en contra de la Navidad y del árbol y de la rosca de reyes y de todo, de los cumpleaños. Y yo quisiera que esos que rechazan la Navidad también rechazaran su aguinaldo. Sí, porque también el aguinaldo es de origen pagano. Se le dedicaba a una diosa en la antigua Roma. Pero a eso no, ¿verdad? Eso no, dijo un hermano: no, hermano, pero de eso no estamos hablando. Pues sí, como no te conviene. Tío, pues es que si vas a rechazar una cosa, pues rechaza todo, no nomás lo que te convenga. Pero el legalismo hace eso, hermanos. El legalista juzga al que va al cine, juzga al que oye canciones en la radio, aunque ya casi nadie escucha el radio. Juzga, hermano, a la gente porque siente que si se hace un drama en el templo, se está profanando el santo lugar. Eso es lo que hace el legalismo. El legalismo agria la vida cristiana, la vuelve ácida.
vuelve la avena salada, como nos pasó a mi compañero y a mí. No, hermano, jamás se vaya a ese extremo. Yo tengo que entender el espíritu con el que se nos dijeron las cosas. Mira, por ejemplo, en Deuteronomio 22:5 dice que no vestirá el hombre ropa de mujer, ni vestirá la mujer ropa de hombre. ¿Qué quiere decir eso, hermano? No quiere decir que si yo le presto mi camiseta a mi esposa ya va a estar mal. No. Tampoco quiere decir, hermano, no, ya no me voy a prestar una camiseta porque no me queda. Pero no significa, hermano, nada de eso que a veces la gente entiende. Y de hecho hay quienes lo usan para decir, la mujer no debe de usar pantalón. Y algunas de ustedes estarían fritas. ¿Sí? Con mujeres traen pantalón. Y entonces levantan de ahí toda una doctrina de no puedes traer pantalón porque la Biblia no lo permite. No, hermano, ahí no está hablando de eso. ¿Sabes de qué está hablando? Creo que lo entiendes. Está hablando de los hombres que se sienten mujeres y de las mujeres que se sienten hombres. Está hablando de una desviación sexual. De eso es de lo que está hablando. Es, por ejemplo, también en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo dice que a la mujer su pelo le es como velo y que por lo tanto sería bueno que no se lo cortara. Pero había un asunto cultural en ese tiempo. Y entonces ahí se levanta la idea de que la mujer no debe cortarse el pelo. Y estoy viendo algunas que sí. Yo tengo que entender cuál era el momento cultural y qué era lo que estaba pasando. Porque si yo no observo ese detalle, no voy a entender cuál era el principio de Pablo para establecer ese tipo de cosas. Y yo, hermano, entonces tengo que darme cuenta que el espíritu con el que se escribieron las cosas, la intención con la que se escribieron, hermano, no era para hacer nuestra vida más pesada, sino para guiarnos y mantenernos en una dirección correcta. Así que, hermano, realmente el legalismo echa a perder todo. Ahora, sobre el punto 2, los que inventan reglas. Abre tu Biblia en Mateo capítulo 15, por favor. Mateo 15, versículo 3, primeramente. Vamos a ver qué es lo que está sucediendo ahí. Mateo 15, versículo 3. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con quien pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¿Qué era lo que sucedía? Jesús hace referencia al mandamiento que dice: honrarás a tu padre y a tu madre. El asunto era, hermano, que en aquel tiempo se había levantado la idea, una enseñanza de parte de los fariseos que decía: bueno, pero si no los puedes ayudar, todo lo que tienes que decir es corbán delante de Dios, o sea, es una ofrenda. Para explicártelo, o sea, estos cuates lo que hacían era, por no ayudar a sus papás, hacían que pesara más una idea humana de decir: tú nada más di que lo que tienes es consagrado a Dios y que no se lo puedes dar, y con eso es suficiente. Dice Jesús: ¿sabes qué? No, el mandamiento está: vas a honrar a tu padre y vas a honrar a tu mamá, y no hay manera que te deshagas de ello. Y si los puedes ayudar, has de ayudarlos, pero no te saques de la responsabilidad diciendo: no, ya le consagré este dinerito, estos $2,000 ya se los consagré al Señor, no se los puedo dar a mi mamá. No, hermanos, pero ese era un mandamiento de hombres y estaba yendo en contra del mandamiento del Señor de honrarás a tu padre y a tu madre. Es aquel hijo que dice: es que no tengo tiempo, tengo mucho que hacer. Si no, me imagino a tu papá cuando estabas chillando en las noches enfermo: tengo mucho que hacer, o sea, no voy a atender a mi hijito chiquito bonito, o sea, o a tu mamá. O sea, no me los imagino así, pero nosotros sí nos ponemos así. Así que, hermano, yo no puedo ir más allá de lo que no es, pensando que mis reglas
deben ser tan respetadas como la palabra de Dios. Déjame ser claro con esto. Yo no estoy en contra de las reglas. Las reglas nos sirven para guardar orden, eso es correcto. Pero las reglas no son equiparables con la palabra de Dios. Es decir, si yo no sigo las reglas, no estoy pecando. Toda iglesia necesita una reglamentación, pero el que no la siga no quiere decir que pecó y que yo tengo que condenarlo. Ni tampoco puedo usar esas reglas para omitir el mandamiento del Señor o los mandamientos del Señor, su palabra. No debo de confundir las cosas. Así que ellos habían inventado a eso. El legalista crea reglas que en su consideración son fundamentales para la vida cristiana. Desde ahora hay que traer todas las mujeres falda, por favor, hasta los tobillos, y si se puede más abajo, más abajo. Y no digo esto criticando a nadie, digo que a veces nosotros creemos que la vida cristiana consiste en eso. Y no, hermanos, el vestir correctamente, vestir apropiadamente, eso es lo que me distingue como cristiano. Pero no necesariamente cierto tipo de ropa. Es decir, ¿por qué el pastor viene con traje los domingos? Porque es acorde al momento. Pero no soy más espiritual porque traiga esta indumentaria a que si vengo con una camiseta tipo polo. No soy más espiritual. En eso no consiste mi espiritualidad. O sea, no puedes decir, oye, el pastor viene bien ungido ahora, ¿ya checaste la corbata que trae? O sea, no, hombre, hoy anda bien ungido. O sea, sí se nota que la unción está sobre él. No. Mi corbata no tiene nada que ver con la unción. Mi estilo de vida sí. Mi comunión con Dios sí. Entonces yo no puedo hacer que algo tenga un valor que la misma Biblia no le ha dado. Mira lo que dice Colosenses 2. Colosenses capítulo número 2, a partir del versículo 20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que hay cosas que te pueden ayudar a que estés bien, a que te sientas mejor. Vamos, hermano, le voy a dar un ejemplo muy sencillo. Usted puede ir al gimnasio todos los días, pero eso no le va a ayudar a su lucha contra la carne. Contra el exceso de peso sí, contra esa carne sí, pero contra la otra carne no. No te ayuda. O sea, no porque vaya yo al gimnasio todos los días, hoy ando bien poderoso contra la carne, no. Ya le expliqué cómo se derrota la carne por medio de una vida espiritual, por medio del Espíritu. Así que, hermano, el legalismo es un camino hacia la autodestrucción, pero también hacia hacer la vida de los demás muy difícil. No sé cuántos de aquí en su vida fueron perfeccionistas o son perfeccionistas. Déjame decirte que la vida de un perfeccionista, con todo respeto, es una vida de mucha amargura. Porque nada en la vida es perfecto. ¿A qué me refiero? A que nunca las cosas se van a dar como tú quisieras. O sea, los planetas no se van a alinear a tu favor, entiéndelo. Alguien se va a equivocar, algo va a estar en desorden, algo no va a salir bien, el tráfico se te va a atravesar. Por favor, renuncia al perfeccionismo. No estoy en contra de la excelencia para hacer las cosas. El perfeccionista es como legalista. Está tratando de ver algo donde no se puede. ¿Sí sabe que todos tenemos cuerpos asimétricos? O sea, por más guapo que se vea usted, su cuerpo es asimétrico. Tiene usted una oreja más grande que la otra, una pierna más larga que la otra, tiene usted un ojo más chiquito que el otro, tiene usted más pelo de un lado que el otro, o a lo mejor ni tiene como algunos de nosotros, ¿verdad? No hay tal perfección en nuestro cuerpo, hermano. Creo que está conmigo. Ese es el problema del legalismo. Vayamos al libertinaje para terminar con el tema de hoy. Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16, que dice de la siguiente manera:
como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. No pierdas de vista eso que acabamos de leer. Por favor, tenlo ahí presente. Te voy a dar 3 definiciones de libertinaje. Se puede definir primero como abuso o mal uso de la libertad, proceder que conduce al delito o al desorden sobre pretexto de autonomía en las decisiones y de la capacidad de proceder conforme al libre arbitrio, es decir, puedo vivir como a mí me plazca. En griego, esta es la número 2, se usa el término aselgeia, que significa exceso, desenfreno, indecencia, lascivia. Y una tercera es que viene del latín libertinus, que significa sin límites. Ahora, en Judas, esta pequeña carta, que por cierto es preciosa, abra ahí su Biblia en Judas, tiene solo un capítulo. Mira lo que dice el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían estado destinados para esta condenación. Hombres impíos, y aquí es donde quiero que observes, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios el único soberano y a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia posmodernista nos da el mejor ejemplo de lo que es el libertinaje. Actualmente, hermanos, en algunas iglesias evangélicas se está enseñando algo que se llama hipergracia. No solo gracia, sino la hipergracia. Y ellos enseñan que la gracia de Cristo es tan grande, tan maravillosa, tan poderosa, que nos ha hecho libres del pecado, lo cual es correcto. Y que por lo tanto no importa lo que yo haga, Él siempre me perdonará. Esto se oye bien, pero en esa declaración ya hay un problema. O sea, no siempre me va a perdonar, no, sí. Pero fíjate lo que está diciendo, haga lo que haga. Esto, hermano, significa que usted puede vivir como quiera, porque haga lo que haga, Dios lo perdonará. Ellos también enseñan que no es necesario dar cuentas al Señor de nada, porque Él ya lo hizo todo. Mira, uno de los predicadores que defiende esta doctrina, él enseñó esto. Tan grande es la gracia de Dios que yo cuando salga del culto puedo ir a meterme con una prostituta y no pasa absolutamente nada, es decir, Dios me perdona. ¿Se imagina lo que nos puede llevar un estilo de vida así? ¿Se imagina, hermano, lo peligroso que resulta esto? Mira, los corintios tenían una frase que va acorde con esto. 1 Corintios 6:13, abre ahí tu Biblia. Quiero que leas esa frase conmigo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Dice así: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Los corintios decían esa frase que está ahí: las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, es decir, la comida para el estómago y el estómago para la comida. ¿Sabes cómo diríamos esto actualmente? Al cuerpo lo que pida. Es lo que ellos están diciendo. Entonces Pablo les dice: sí, lo que ustedes dicen suena más o menos lógico. O sea, la comida para el estómago y el estómago para la comida. O sea, ¿no es cierto eso? Pues sí. Pero ellos lo usaban para justificar su fornicación. Lo que ellos decían era algo así como: bueno, el Señor nos creó con ciertas necesidades y bueno, el cuerpo lo necesita. Hay que darle eso al cuerpo, el cuerpo lo requiere. No me he casado, pues yo necesito que mi cuerpo también exprese su necesidad de una mujer. Imagínate, enseñémosle así a los jóvenes de nuestras iglesias. Y como dijo el Buki, ¿a dónde vamos a parar? No, hermanos, imagínense, pues
Si no hay ningún problema, esa es la hipergracia, si no hay ningún problema y finalmente Dios me va a perdonar, pues entonces, hermana, busque a su amigo de la secundaria o de la prepa y échense un café y algo más. O varones, vayámonos juntos a celebrar. No, bueno, ahorita no hay nada que celebrar en el fútbol porque los equipos locales están para el arrastre. La selección perdió. Vamos a celebrar la independencia y hagamos un fiestón loco. Digo, pues eso todavía no. Y invitemos mujeres que al cabo, hermanos, al final yo dirijo una oración y nos arrepentimos. No, sería una locura, no, es una tontería. Pero eso es lo que enseña la hipergracia. Que tú puedes pecar, que tú puedes hacer lo malo, que al cabo el Señor te va a perdonar. ¿Sabes cuál es el gran problema de la hipergracia? Que es una doctrina que niega la santidad de vida. Y es una doctrina que promueve la carne. Y no acabamos de ver, hermano, en la carta a los Gálatas, leíamos en el versículo 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿No lo acabamos de leer? Entonces, hermano, ¿cómo podría yo vivir así? Ahora, hermano, hemos sido libres del pecado, de todas esas cosas que nos esclavizaban, y volverme a enredar en esas cosas, voy a volver a ser esclavo. Voy a volver a hacerlo. Mira lo que dice 1 Tesalonicenses 4 y vamos a leer el versículo número 3. Pues la voluntad de Dios es que, hermano, vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Es decir, Dios espera que su pueblo sea santo. Ahora, Romanos capítulo 6, a partir del versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Y luego en el 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, note esto, tenéis por vuestro fruto, ¿qué, hermano? La santificación y como fin la vida eterna. De tal manera entonces, hermanos, que la hipergracia suprime la obra del Espíritu para redarguirnos de pecado, porque también niega entonces la doctrina del arrepentimiento y la confesión de pecado al llamar a los creyentes a vivir como a ellos se les antoje, justificando que finalmente Dios los va a seguir amando y Dios los va a perdonar. Sí, hermano, Dios lo ama y Dios lo va a perdonar, pero Dios quiere santidad. Jamás olvide eso. Dios quiere una vida de santidad. No ir en una vida de santidad no es libertad, eso es libertinaje, eso es desenfreno. ¿Sabes, hermano, que lo más extraño del libertinaje es que cuando no estás de acuerdo con ellos te dicen que eres un legalista? A ver, hermano, aquí los principios eternos de Dios no tienen variación. Lo que Él dijo que era pecado es pecado. Yo no puedo modificar eso. Y entonces, hermano, si es así, el que yo te diga que algo que estás haciendo está mal, no es que yo sea legalista, más bien estoy diciéndote algo que viene en la Biblia. Vamos a suponer que tú llegas todo borracho, pero bien borracho, y entonces yo te digo, ¿sabes qué, hermano? Esto que hiciste es pecado. Y tú me dices, pastor, no sea legalista. Estaba celebrando que mi esposa por fin me trata bien. No, hermano, es que qué bueno que lo trata bien, pero esto es pecado. ¿Pero por qué digo que es legalismo? Pues para justificar lo que hice. ¿Sí estás comprendiendo hacia dónde nos llevan estas dos cosas? Hacia la destrucción. La Biblia es clara y lo leímos en 1 de Pedro 2:16, que nuestra libertad nunca debe ser ocasión para la carne, porque no se espera que como creyentes nos volvamos a enredar en los pecados que antes nos esclavizaron. Entonces, hermano, para terminar, gocemos de nuestra libertad en Cristo. Él ha hecho posible, hermano, que las cadenas que nos ataban sean rotas. Él ha hecho posible que usted y yo podamos decir no al pecado, que podamos, hermano, no ser esclavos de aquellas cosas que en un tiempo nos controlaron. Él, hermano, espera que nosotros andemos en novedad de vida, que vivamos en santidad. Y, hermano, nunca, bajo ninguna circunstancia vivamos en los extremos, ni legalistas ni libertinos. Cualquiera que transite por esos dos caminos o cualquiera de esos dos caminos va a quedar irremediablemente destruido. Y eso tampoco quiere Dios. Y a final de cuentas, si eres legalista te vuelves esclavo. Y a final de cuentas, si eres libertino te vuelves esclavo. Del único que debes de ser esclavo por amor
es al Señor Jesucristo. Y Él siempre tiene lo mejor para nosotros. ¿Qué te ató en un tiempo? ¿Qué pecado fue con el que luchaste? ¿Qué pecado puedes ahora decir, Señor, gracias? Porque finalmente lo dejé. Porque ya no soy así. Porque esa es la historia de mi cambio y de mi transformación. Porque eso es lo que yo puedo decirte que el Señor hizo en mi vida. ¿De qué te libró Dios? ¿Qué cadenas rompió en tu corazón? ¿Qué cadenas rompió en tu mente que ahora puedes decir, soy libre? ¿Puedes pensar en qué? Ponte de pie, vamos a orar. Señor, la vida de pecado que llevábamos, la vida de esclavitud que teníamos, nos estaba llevando, Señor, a la muerte. Nos estaba colocando, Señor, en condenación. Estábamos en condenación. Señor, pero un día el Hijo nos hizo libres. Pero un día, Señor, vinimos a tus pies y encontramos el perdón de nuestros pecados. Arrepentidos caímos delante de ti, Señor, entendiendo que nadie más podía romper nuestras cadenas, que nadie más podía, Señor, quitarnos ese peso de encima, abrir la puerta de la cárcel y que nos dijera, eres libre. Como alguien lo escribió, Señor, fue como haber estado en cadena perpetua y un día escuchar, te doy libertad. Eso hiciste, Jesús. Eso hiciste, Señor. Y aquello que un día, Señor, nos torturó, hizo de nosotros una vida miserable, Señor, fue cambiado drásticamente por una vida en abundancia, por una vida diferente, por una vida que te honra ahora, con una vida que se goza contigo, Señor. Y eso, Dios, jamás volverá a esclavizarnos si nos mantenemos en la libertad con la que nos has hecho libres. Por eso, Señor, hoy podemos proclamar que somos libres en Cristo. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Te rogamos que la paz tuya, que sobrepasa el entendimiento, que la gracia de Jesucristo y la comunión del Espíritu sean con cada uno de nosotros desde ahora y para siempre. Amén, Señor, y amén.